guarda a mi perrito. Ella pretendía dejar a su cachorro en su puerta. El rico ranchero murmuró, tú también te quedas. Tierras del noroeste de Nuevo México. Invierno de 1884. Silencio de medianoche sobre vastas praderas. La brisa se deslizaba suavemente por el prado, pasando entre arbustos marchitos y tallos frágiles como el tenue suspiro de un recuerdo olvidado hace mucho. Una luna delgada colgaba pálida más allá del horizonte, cubierta por nieblas errantes. El terreno se extendía silencioso bajo ella, amplio, vacío y helado. Emergió caminando de las sombras. Elara Thorne, apenas 18 años, descalza bajo calzado roto, avanzaba con dificultad por el sendero de tierra hacia una majestuosa entrada de madera. Su figura era delgada, frágil, el borde de tela de su vestido gastado manchado de hollín y tierra antigua. Un chal tejido andrajoso colgaba de sus hombros, lleno de agujeros. Su cabello era un enredo que no había visto un peine en días. Sus labios agrietados, su aliento visible en el aire nocturno. En sus brazos, envuelto en un saco floral raído, iba un cachorro. El perro era pequeño, de pelo pálido, con ojos demasiado grandes para su cráneo. Sus costillas se veían bajo el pelaje. Temblaba intensamente, no de miedo, sino de frío y hambre. Elara lo apretó más contra su pecho mientras se detenía bajo la curva de madera de la entrada de la granja. Grabado en el metal había un nombre, Grania Thorne. Nunca había hablado con el hombre que poseía estas tierras, pero había oído historias. Garrett Thorne, ex jinete del ejército de la Unión convertido en dueño de rancho, próspero, solitario, conocido por ser severo, pero generoso si se le acercaba correctamente. Elara no tenía otra opción. No había nadie más en 30 millas que pudiera acoger a un perro moribundo. Sus manos temblaban mientras sacaba un pequeño trozo de papel rasgado de su bolsillo. Escrito apresuradamente, inclinado por el dolor en sus dedos, por favor. Guarda a mi perrito. Es bueno. Es tranquilo. Ya no puedo alimentarlo. Lo ató al cuello del perro con un hilo de su cinturón. Luego se agachó lentamente, depositando con ternura al cachorro en el suelo helado justo dentro de la cerca. El joven perro lloró de inmediato, intentando volver a saltar a sus brazos. No, Spot, murmuró ella, con la voz quebrada. No, cariño. Tienes que quedarte. Spot arañó su falda, luego soltó un suave gemido que rompió algo en su interior. Sus ojos, redondos, húmedos, suplicantes, brillaban bajo la luz lunar. Se arrodilló, acunó su hocico en sus manos ásperas. Lo siento mucho, dijo en voz baja. No planeé que esto ocurriera. Quería tenerte para siempre. El perro lloró más fuerte, presionando su hocico contra su piel. Escucha, jadeó ella, tocando su frente con la suya. Si grita, no tengas miedo. Solo acurrúcate y quédate quieto. Come lo que te dé. Crece fuerte. Sé bueno, por favor. Sus manos se demoraron. Los dedos extendidos sobre sus costados temblorosos. Juro que volveré si aún respiro. Spot soltó un pequeño ladrido apenas más que un soplo. Le lamió la mejilla una vez. Ella se inclinó, besó la coronilla de su estrecha cabeza, luego se levantó y corrió. Evitó mirar atrás. Su aliento se escapaba de su pecho mientras sus zapatos golpeaban el suelo duro. Sus brazos rodeaban su vientre como para contener algo que se escapaba. Su vista se nubló con las lágrimas que había intentado retener. Detrás, Spot se sentó, cola recogida, cabeza baja, el mensaje ondeando ligeramente de su collar en la brisa fría. Ni una luz parpadeaba de la casa en la cima de la colina. Pero la granja observaba. Elara apenas había dado unos pasos desde la entrada cuando lo oyó. Ese profundo crujido de madera bajo peso, el sonido inconfundible de una pesada puerta abriéndose. Su aliento se detuvo. Sus zapatos se clavaron en el polvo. Luego llegó la voz. No era fuerte, pero resonaba como un trueno en la noche tranquila. El perro no puede quedarse si la chica se va. Giró lentamente, con el corazón latiendo contra sus costillas.
Un hombre estaba bajo el porche oscuro. La luz de la lámpara detrás de él pintaba su silueta en oro y negro. Era alto, ancho de hombros, con un largo abrigo de lana que rozaba sus botas. Un sombrero de ala ancha sombreaba gran parte de su rostro, pero su voz, serena, lenta, firme, ya estaba grabada en su ser. Bajó las escaleras del porche con la pesada y deliberada gracia de alguien que una vez había navegado batallas. La luz lunar captó el lado de su rostro, y ella vio el ángulo afilado de su mandíbula, la leve cicatriz en su pómulo, el tono plateado de sus ojos. Garrett Thorne. Había oído su nombre pronunciado como un misterio en el pueblo, objeto de especulaciones y antiguas historias. Había luchado en la caballería, regresado solo, construido esta granja con sus propias manos. La gente decía que tenía un lugar de entierro detrás del cobertizo donde yacía su esposa, pero nadie preguntaba. No habló de inmediato. Caminó pasando junto a ella hacia la entrada, luego se agachó y levantó a Spot con ternura del suelo frío. El perro gimió suavemente en sus brazos. No quería que te fueras, dijo Garrett, con los ojos en el cachorro. Y sospecho que tú tampoco quieres irte. El cuello de Elara se tensó. Sus dedos se curvaron en puños. No lo estaba abandonando, dijo rápidamente. Solo, ya no tengo nada para alimentarlo. Pensé que tal vez tú podrías. Su voz se quebró. Odiaba el sonido de su propia súplica. No estoy pidiendo dinero, añadió más bajo. No intento aprovecharme. Él giró para enfrentarla entonces. No bruscamente, no con juicio. Con calma. Llegaste aquí en plena noche, en lo más crudo del invierno, dijo. Eso me dice más que suficiente. Ella retrocedió un poco. Sus piernas temblaban del frío y la vergüenza. Debería irme, murmuró. Esto fue un error. Giró, dio un paso, y lo sintió. Su mano cerrándose suavemente alrededor de su brazo. No para herir, no para detener, solo para sostener. Su mano era grande, callosa, cálida, incluso en el frío. Intentó retirarse, pero su agarre era firme sin fuerza. Habló de nuevo, más suave esta vez. Hay ciertos regalos en esta vida que no se venden, y mucho menos se abandonan. Ella lo miró. Sus ojos no estaban enfadados, solo cansados y serenos y quizás, solo quizás, solitarios. Soltó su brazo lentamente. Luego, sosteniendo a Spot con un brazo, indicó hacia la casa con un leve movimiento de cabeza. Entra, dijo. Pareces haber estado huyendo del diablo mismo. Ella no se movió. Su mente gritaba huir, pero sus pies se negaban. No sé qué crees que puedo ofrecer, dijo, con voz apenas audible. No sé qué quieres a cambio. No retrocedió. Solo la miró directamente a los ojos. Tal vez, dijo. No quiero nada más que no encontrar un cachorro muerto en mi porche al amanecer. El silencio se extendió. Luego, lentamente, dolorosamente, asintió y lo siguió a la casa. La cocina era pequeña pero robusta, construida con abeto curado y vigas gruesas. La estufa de leña crepitaba y siseaba al arder. La tenue luz de la lámpara bailaba en las paredes, proyectando largas sombras en el suelo de tablones. El aroma de brasas y café viejo flotaba en el aire. Elara se sentó en un banco bajo junto al fuego, con las piernas recogidas contra el pecho. Su vestido aún estaba húmedo en el dobladillo. Uno de sus zapatos había empezado a desprenderse en la suela. Sostenía las manos cerca de la estufa, aunque el calor hacía arder sus yemas. Spot yacía acurrucado en el regazo de Garrett, envuelto en el calor de su abrigo. El cachorro había dejado de temblar. Sus ojos estaban cerrados ahora, la respiración lenta y constante, como si la peor parte de la tormenta hubiera pasado. Garrett se sentó frente a ella en la mesa, en silencio. No había hecho preguntas. No había ofrecido consuelo con palabras, solo calor, refugio, luz del fuego. Miró las llamas por un largo rato antes de hablar. Mi padre era carpintero, comenzó, con voz áspera por el frío y el sueño. Construía casas con sus propias manos. Cobertizos también.
Solía decir que la madera respondía si escuchabas bien. Miró al suelo. Sus dedos apretaban el borde de su falda. Luego llegó la sequía. Todo se secó. Tierra, cosechas, pedidos. Una noche, una chispa de la chimenea prendió el taller, lo quemó todo. El agente de seguros nunca apareció. Después, empezó a beber. Miró arriba, sus ojos apagados pero firmes. Y cuando bebía, golpeaba. Cuando no tenía dinero para beber, apostaba. Entonces golpeaba más fuerte. Garrett no se movió. Spot se movió ligeramente en su regazo. Vendimos las gallinas, el caballo, incluso la máquina de coser de mamá. Trabajé donde pude, limpiando pisos, acarreando agua para casas de baños, quitando malas hierbas secas de tumbas si alguien me daba una moneda. Su voz vaciló, luego se estabilizó. Pero cuando mamá enfermó la primavera pasada, empeoró. Se inclinó hacia adelante, codos en las rodillas, el cabello cayendo sobre un lado de su rostro. Ahora tose sangre. No puede caminar. No puede comer mucho. Cambié cada mueble que teníamos por medicina. La mitad probablemente inútil. Incluso vendí. Sus labios se torcieron. Vendí su anillo de boda solo para comprar leña por una semana. Las palabras llegaban más lentas ahora, como si su cuerpo se rindiera con cada una. Todo lo que me quedaba era Spot. Alguien me lo dio cuando mamá enfermó por primera vez. Dijo que la mantendría caliente por la noche sin nada más. Nunca pensé en entregarlo. Jamás. Sus ojos brillaban en la luz del fuego, pero se negó a llorar. Solo no quería que muriera con nosotras. Garrett se levantó lentamente y caminó al mostrador. Vertió leche en una taza de metal y la deslizó por la mesa, luego añadió un trozo caliente de pan de maíz de un paquete envuelto en tela. El ara lo miró como si fuera un banquete. Sus manos flotaron sobre la taza. Gracias, murmuró. Yo, no he tenido leche fresca en meses. Dio un sorbo, cerró los ojos, luego mordió el pan con un sonido sereno e incrédulo que rozaba la reverencia. Garrett se reclinó en su silla, sus ojos aún indescifrables bajo la sombra de su frente. No me gusta pedir ayuda, dijo suavemente. Pero me moriría de hambre antes de dejar que ese perro pase hambre. Luego, casi como pensamiento posterior. No quiero que nadie más lo toque. Es todo lo que tengo. Hubo silencio por un largo rato. Garrett miró al cachorro dormido en su regazo. Su mano se movió suavemente por su espalda. Luego la miró a ella. Entonces no dejes que nadie más lo toque, dijo en voz baja. Quédate, aliméntalo. Cuídalo. Y tal vez, si estás dispuesta, cuídate a ti misma también. El ara parpadeó. Nadie le había dicho eso en años. Alcanzó la taza de nuevo, sosteniéndola cerca, y por primera vez esa noche, sus manos dejaron de temblar. La habitación del ático al final del pasillo era pequeña y inclinada. Su techo bajo rozaba apenas la coronilla de su cabeza al estar de pie. Las paredes eran de madera áspera y oscura, salpicadas de antiguos agujeros de clavos y rincones con telarañas. Una sola ventana se abría al este, capturando la tenue gris del amanecer. La cama estaba rellena de paja seca, rasposa bajo una colcha remendada, pero era cálida y era suya. Para el ara Torne, no era menos que el paraíso. Despertó antes de que cantara el gallo, manos rígidas por el frío, pero espíritu aliviado. La niebla del amanecer envolvía la tierra como una manta de lana, y desde la ventana podía ver las siluetas de caballos pastando, sus alientos subiendo en suaves nubes. Era su primera mañana en un mundo que no sentía que se cerraba sobre ella. Al mediodía, estaba en pie. La señora Arlo, la ama de llaves, regordeta y de lengua afilada, le asignó tareas de inmediato, aunque no con dureza. El ara cargó la estufa de la cocina con leña, limpió verduras en cubos fríos afuera, ayudó a recolectar huevos y aprendió a calmar a una yegua nerviosa en el establo sin decir una palabra. Sus manos dolían, su espalda palpitaba, pero no le importaba.
Spot, antes solo piel y huesos, ahora tenía un brinco en sus pasos y brillo en el pelaje. Seguía a Garrett por la propiedad como una sombra con cola. Cuando Garrett se obaba, el perro venía corriendo, orejas aleteando, cola meneándose como si nunca fuera a parar. El propio Garrett había cambiado, aunque solo un poco. Hablaba más. Comía más. Y al menos una vez al día, el ara lo sorprendía sonriendo suavemente para sí mismo, reclinado en la barandilla del porche observando las colinas fundirse con el cielo. Cada noche después de la cena, el ara regresaba a su ático y apretaba las cobijas. No porque tuviera frío, sino porque algo en su interior, algo largo tiempo congelado, había empezado a derretirse y temía que se derramara. Una tarde, mientras el atardecer teñía el cobertizo de bronce y azul, Garrett regresó tarde de inspeccionar la cerca norte. Dejó su abrigo en el respaldo de la silla de la cocina. El ara pasó junto a él sin pensar hasta que vio la manga. La tela se había roto limpia por la costura. Hilos deshilachados, costuras reventadas como si algo las hubiera rasgado con furia. Dudó solo un instante, luego lo llevó arriba. En su bolsa de costura, una de las últimas cosas que había guardado cuando vendieron todo, había un pequeño carrete de hilo escarlata. Era el único color que tenía. Sus dedos eran torpes, sus puntadas desiguales, pero la línea aguantó. Trabajó hasta que la habitación estuvo casi oscura, luego dobló el abrigo y lo colocó de nuevo ordenadamente en el mismo lugar donde lo encontró. La tarde siguiente, al regresar a su habitación, encontró un paquete esperándola en la cama, un pan caliente de maíz envuelto en tela y una gruesa manta de lana, doblada con cuidado. Giró para encontrar a Garrett en la puerta, manos en los bolsillos. No sonrió. No explicó. Solo dijo en su voz profunda y cálida como grava, «Coses bien. Pero déjame a mí las mantas. Tú solo asegúrate de que tu madre esté abrigada». Parpadeó una, 2 veces, luego asintió. Cada noche después de eso, empezó a recolectar sobras de la cena. Un trozo extra de pan, medio tubérculo asado, un pedazo de carne no tocado. Los envolvía en un paño descolorido, ataba fuerte y salía sigilosamente al frío. Su madre aún vivía en el viejo cobertizo que había encontrado fuera del pueblo. Con corrientes, goteando, apenas un refugio. Pero su corazón aún latía, y su hija aún llegaba. Cada vez que el ara abría esa puerta y le entregaba el paquete, los ojos de su madre se llenaban de lágrimas. «Dios mío», murmuraba su madre. «¿Quién te alimenta para que aún pienses en alimentarme a mí?» El ara sonreía suavemente, se arrodillaba junto a la cama de paja y besaba la frente de su madre. «Hay alguien», dijo. «No pide nada. No espera nada a cambio. Solo ayuda». Su madre miró hacia las colinas, su voz apenas un suspiro. «A veces, hija, las bendiciones llegan vestidas de viejo dolor o un par de botas gastadas». El ara sostuvo su mano hasta que el fuego se apagó, luego caminó de regreso hacia el único lugar en el mundo donde la puerta no se había cerrado para ella. La brisa esa tarde era suave, no cortante como las noches anteriores. Traía el aroma de heno seco y tierra calentada por el sol. La hierba corta susurraba alrededor de sus botas mientras Garrett guiaba a el ara por el prado sur, pasando los cobertizos y edificios de herramientas hacia la casa principal una vez más. Ninguno habló por un largo rato. Garrett caminaba con las manos detrás de la espalda, su paso largo constante y sin prisa. El ara lo seguía a su lado, sus ojos saltando de las líneas de cerca al horizonte al rincón de la casa donde el porche se curvaba como un brazo expectante. Se detuvo cerca de una puerta lateral y le indicó que pasara. Entró y miró alrededor. La habitación era simple, polvorienta sí, pero limpia. Suelo de madera, paredes vacías, un pequeño escritorio en el rincón. Una ventana daba al pastizal donde el sol empezaba a bajar en tonos dorados. Había una cama en el rincón preparada con sábanas limpias y una colcha doblada al pie. La voz de Garrett rompió el silencio. «Esto solía ser de ella», dijo. El ara giró para mirarlo. «De mi esposa», aclaró más suavemente. «Estuvo enferma hace mucho».
Esta habitación ha estado vacía desde entonces. No preguntó qué había pasado. No necesitaba hacerlo. Se quedó quieto un momento más, luego dijo finalmente, trae a tu madre aquí. Hay calor. Hay medicina, y no estará sola. Las palabras cayeron pesadas, no por el tono, sino por el significado, como algo largo retenido en su pecho que se pasaba adelante. El ara retrocedió medio paso, sus manos apretando el dobladillo de su vestido. Quería decir sí desesperadamente. Pero lo que sintió fue una carga que no podía nombrar. Una deuda no de él, sino de sí misma. Le había dado una habitación, comida, a Spot una segunda oportunidad. Y ahora a su madre. No puedo, dijo en voz baja. Su voz se quebró a pesar de la calma alrededor. Ya te debo demasiado. Garrett no se movió. Solo la miró con esa mirada serena e indescifrable. No me debes nada, dijo finalmente. Una vez estuve donde estás tú. Sin tierra, sin hogar, nada más que lo que podía cargar. Pausó, voz más suave, y alguien me ayudó. Sin preguntas, sin precio, solo me dio una parte de su bondad. Sus ojos se encontraron con los de ella. No he tenido muchas oportunidades de devolver eso. Tal vez esta sea una. No era una orden, no una súplica, solo una verdad. Esa tarde, el ara guió a su madre por la entrada de la granja. Las piernas de su madre apenas la sostenían, así que se apoyaba pesadamente en el lado de su hija. Su respiración era superficial, su piel pálida, casi translúcida, pero sus ojos aún buscaban. Al entrar en la habitación, su madre se detuvo. Miró la luz del sol fluyendo por el vidrio limpio. La cama ya preparada, el frasco de hierbas secas en el alféizar, y luego a el ara, que ahora estaba más erguida que en meses. Su madre alcanzó su mano, y su voz tembló. Tú, has comido, ¿verdad? El ara sonrió. No una gran sonrisa. No la de alguien que había ganado algo, sino una que venía de algún lugar dentro de ella que creía convertido en ceniza hace tiempo. Asintió. Sí, mamá, he comido. Y su madre lloró. Lloró en silencio con ambas manos presionadas en la boca como temiendo que demasiado ruido rompiera el momento. Y el ara solo estuvo allí, mano con mano, sonriendo por primera vez en años. El aire estaba calmado y cálido, el cielo amplio y abierto sobre la granja Torne. Caballos pastaban perezosamente en la distancia. Spot descansaba bajo el porche. El ara acababa de terminar de colgar una canasta de ropa en la cerca para secar, el sol tiñendo la tela de amarillo pálido. Luego vino el estruendo. Cascos, rápidos, furiosos, desgarrando el camino de tierra. El ara giró al sonido, y su corazón cayó. Un hombre en un caballo castaño desgastado cabalgaba con fuerza hacia la entrada principal. Su camisa abierta en el cuello, manchada de sudor, botas desiguales, barba sin afeitar, manos temblando, y ojos rojos, salvajes, la encontraron como presa cazada. Desmontó torpemente, tropezando a medias contra el poste de la entrada. El ara, rugió. Chica, sal ahora mismo. Sus pies no se movieron. Estaba congelada, la brisa tirando suavemente de su falda, como empujándola de vuelta adentro. Era su padre. La última vez que lo vio, estaba inconsciente en su suelo, una botella en una mano y la escritura de su casa en la otra. ¿Quién diablos te crees que eres?, gruñó, golpeando una palma contra la entrada. Abandonándome allá como un maldito perro mientras tú vives con un rico bastardo. Su voz se quebró en un grito. Es mi hija. ¿Me oyes, Torne? Mía. Detrás de ella, una puerta crujió al abrirse. Botas sonaron en el porche. Garrett Torne avanzó. No rápido, no lento, sin arma en la cadera, sin ira en su paso. Pero había algo en sus ojos. Algo como acero forjado en fuego. Se detuvo junto a el ara y no la tocó. No necesitaba. Solo miró a su padre a los ojos. Ya no te pertenece, dijo Garrett con calma. El hombre mayor sonrió burlón, limpiando sudor de su frente. ¿Crees que ahora es tuya?
Solo porque la alimentas, la vistes. ¿Crees que puedes comprar gente como ganado? La voz de Garrett bajó más. Más fría. No la compré, dijo. Abrí mi puerta cuando no tenía a dónde ir. El ara estaba en silencio. Sus piernas se sentían como paja. Sus manos apretadas en su delantal hasta que los nudillos palidecieron. Su padre avanzó un paso, pero fue suficiente para que Spot ladrara una vez desde bajo el porche. Eso fue todo lo que Garrett necesitó. Dio un solo paso adelante de Elara, colocándose directamente entre ella y el hombre que una vez se llamó su pariente. Puede ser su sangre, dijo Garrett, voz apenas por encima de un gruñido. Pero yo soy el hombre que está entre ella y lo que teme. No había desafío en su postura. Solo verdad y finalidad. La entrada crujió al abrirse mientras la señora Arlo aparecía detrás, brazos cruzados. Mejor vete ahora, señor Thorne, dijo. Antes de avergonzarte más. El padre de Elara miró de rostro en rostro, pecho agitado. La lucha en él empezó a desvanecerse, colapsando bajo el peso de su propia vergüenza. Escupió en la tierra, luego subió torpemente de nuevo a su caballo. No creas que esto termina aquí, siseó. No creas que no sigue siendo mía. Pero su voz se quebró al final, y no miró atrás al cabalgar a Güey. Siguió el silencio. El aliento de Elara salía en ráfagas cortas y superficiales. El mundo se inclinó ligeramente bajo sus pies. Luego, de repente, su cuerpo cedió y cayó de rodillas en la tierra. Las lágrimas no vinieron, solo el sonido de la respiración, quebrada, rápida, asustada. Garrett se agachó junto a ella. No habló de inmediato. Solo extendió la mano y tomó la suya. Su piel era áspera pero constante, fuerte. Y luego murmuró, voz baja, solo para ella, ¿estás segura ahora? Ya no tienes que tener miedo. Y por primera vez, lo creyó. El cielo había cambiado sin aviso. Lo que había sido suave y dorado se volvió rápidamente gris, luego casi negro mientras densas nubes rodaban sobre el horizonte. Las primeras gotas cayeron como advertencias, gruesas, lentas, frías. Luego llegó el viento, azotando la ropa en la cuerda, curvando la hierba en la raíz. Para cuando el ara llegó a mitad de camino a los cobertizos, la lluvia se había vuelto intensa, golpeando la tierra con un rugido constante. Se deslizó dentro justo cuando el trueno retumbó arriba. El olor a heno y caballos la recibió, cálido y terroso. Sus botas dejaron huellas húmedas en el suelo cubierto de paja. Ciérrala, vino la voz de Garrett. Empujó la puerta del establo cerrándola detrás de ellos, músculos tensos bajo su camisa empapada. Se quitó el sombrero y sacudió el agua, luego se reclinó contra el marco, aliento visible en el frío húmedo. Estuvieron allí lado a lado en la penumbra mientras la lluvia martilleaba el techo de metal arriba. Ninguno habló. El ara se movió a uno de los postes de madera y tocó el flanco de una yegua marrón masticando perezosamente en su compartimento. El sonido rítmico de la lluvia era calmante, casi hipnótico, pero su corazón no había aminorado. Sintió que él se movía a su lado. La camisa de Garrett estaba salpicada de barro. Una raya de él manchaba su mandíbula de cuando corrieron por el prado. Sin pensar, alcanzó el trapo en su bolsillo del delantal, un paño suave que usaba para limpiar equipo, y lo levantó a su rostro. Su mano tembló. Él no retrocedió. La observó. El ara limpió el barro suavemente de su mejilla, luego por su mandíbula, su pulgar rozando el borde de su barba. Pausó. Garrett la miró no con lástima, no con curiosidad, sino con algo más profundo, algo no dicho. La miró no como una chica caída en tiempos difíciles, no como hija de un borracho o la sirvienta en su cocina. La miró como a una mujer. Una mujer que había soportado cosas que nunca debería. Una mujer que se había quedado cuando pudo huir, que había alimentado a otros mientras se moría de hambre. Una mujer que aún estaba allí. Su mano bajó lentamente, pero sus ojos permanecieron fijos en los de él. No sonrió. Ella no apartó la vista. La distancia entre ellos se cerró en silencio.
Sin promesas, sin declaraciones, solo el latido de dos corazones que ya no necesitaban explicar sus razones. Garrett se inclinó lentamente, lo suficientemente lento para darle cada segundo para moverse, girar, retirarse. No lo hizo. Sus frentes se rozaron primero. Luego sus labios se encontraron suavemente, tentativamente, como dos personas aprendiendo un idioma que nunca les enseñaron. No fue urgente. No fue desesperado. Fue reverente. El beso se profundizó solo ligeramente, una mano en su cintura, sus dedos rozando su pecho. El sonido de la lluvia se desvaneció bajo el pulso en sus oídos. Al separarse, no hubo incomodidad, no miedo, solo aliento y la comprensión de que algo entre ellos había cambiado en silencio, para siempre. El ara soltó un aliento lento y retrocedió solo un poco. Garrett no intentó retenerla. Solo dijo en voz baja, siempre puedes irte si quieres. Su respuesta fue casi un murmullo, no quiero. Asintió una vez. Luego giró, abrió un compartimento y arrojó heno fresco para los caballos como si nada extraordinario hubiera pasado. Pero había pasado, porque en un mundo donde todo se quitaba, esta fue la primera cosa que ella había elegido por sí misma. La casa no había estado allí antes. Ahora estaba en el borde sur de la propiedad, donde el terreno descendía suavemente hacia un arroyo, una pequeña cabaña de madera, no más grande que un almacén de heno, pero limpia, sólida y cálida. El porche miraba al este para captar la primera luz. Un tubo de chimenea curvaba humo al cielo. Garrett nunca dijo que la estaba construyendo. Solo lo hizo. Sin discursos, sin promesas, solo madera, clavos y trabajo. El ara estaba junto a la entrada abierta, observándola a través de la niebla. Su madre ya estaba dentro, descansando en una cama adecuada por primera vez en más de un año. Una nueva colcha cubría sus piernas. Un frasco de flores secas estaba en la ventana. La señora Arlo había insistido en enviar té y galletas cada mañana. Y el ara ya no se movía como alguien esperando ser despedida. Esa mañana, el aire olía a lluvia que aún no llegaba. La niebla se enroscaba alrededor de sus botas. Giró al sonido de pasos y vio a Garrett acercándose, abrigo desabotonado, una pequeña caja en la mano. Se detuvo frente a ella, ojos indescifrables como siempre, pero más suaves ahora, más humanos. Le entregó la caja. Dentro, descansando en un trozo de tela doblada, había un collar, un cordón simple de cuero con un pequeño charm circular de madera. Grabado con trazos desiguales pero cuidadosos estaban las palabras, Spot y tú, siempre bienvenidos. Su aliento se atrapó. Tocó el charm con dedos temblorosos, luego cerró la tapa lentamente. Pensé que solo estaba dejando un perro, dijo, su voz quebrándose en los bordes. Él no respondió, lágrimas rodaron silenciosas por sus mejillas. No quise dejar mi corazón atrás, murmuró. Garrett tomó un aliento lento, luego alcanzó su mano. No lo dejaste, dijo. Lo diste. Solo lo guardé por un tiempo. Detrás de ellos, Spot ladró alegre, girando en círculos en la hierba húmeda, cola moviéndose como una bandera en la brisa. Sus patas levantaban barro, y no le importaba en absoluto. Tenía comida, un lugar para dormir, y a las dos personas que más amaba al alcance. Garrett giró hacia el porche. Gentilmente, se agachó y levantó a la madre de Elara en sus brazos. Era ligera, delgada como pluma, pero sonrió mientras la llevaba hacia la mecedora justo fuera de la puerta. El sol intentaba salir, empujando a través de la niebla en tímidas rayas de amarillo pálido. Elara estaba a su lado, una mano en la cabeza de Spot, la otra apretando el charm contra su pecho. Ya no era una visita. No una chica en la casa de otro. Era algo más ahora. Alguien que pertenecía. Algunos amores comienzan con alegría, otros con fuego. Pero los más raros empiezan con pérdida. Porque a veces es en lo que entregamos que Dios escribe los comienzos de las familias que nunca pensamos tener. Y en una mañana empapada en niebla y recuerdo, en un porche donde el pasado finalmente soltó, una chica, un perro y un hombre comenzaron de nuevo.
Si esta historia tocó tu corazón, si sentiste cada lágrima, cada latido y cada momento sereno de sanación, no olvides dar like para mostrar tu cariño por el Ara, Garrett y el pequeño Spot. Déjanos saber en los comentarios, ¿habrías dejado al cachorro o te habrías quedado también? Y si te atraen historias de amor eternas nacidas de la tierra, el peligro y la lealtad, asegúrate de suscribirte a Winds of Thought y activar las notificaciones para no perderte ningún relato. Donde las balas fallan, pero los corazones siempre aciertan. Donde las historias no solo se cuentan, se sienten. Esto es Sombras de la Frontera Occidental, y apenas estamos empezando.